Esgrima Política. Esgrima Política. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo que estén conectados en su programa Esgrima Política. Hoy abordaremos uno de los temas importantísimos como es la función electoral, y para ello pues vamos a revisar el currículum de nuestros invitados. Ángel Torres, doctor en jurisprudencia, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Economía con mención en Descentralización y Desarrollo Local, magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional. Fue diputado, asesor parlamentario, director nacional de Asesoría Jurídica en la Asociación de Municipalidades Ecuatoriana. Fue nombrado juez transitorio en el 2018. Actualmente asumió funciones como juez titular del Tribunal Contencioso Electoral. Excelente, ahí tuvimos el currículum de nuestros invitados. Ya lo tenemos justamente en pantalla, el doctor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, al cual le agradecemos por su tiempo y por su espacio permitido a su programa Esgrima Política. Doctor Torres, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación, gracias a Dios bien, y esperemos mantenernos así a pesar de las difíciles circunstancias por las que no solo los ecuatorianos, sino en el mundo entero atravesamos. Muchísimas gracias, doctor. Rápidamente, para entrar en este tema álgido, mucha gente o muchos de los ciudadanos probablemente no conocen qué es el Tribunal Contencioso Electoral. Explíquenos un poco qué hace el Tribunal Contencioso Electoral, cuáles son sus funciones dentro de este organismo, dentro de la función electoral como tal, de cara a las elecciones del 2021. El constituyente de Montecristi, el 2008, creó la función electoral que está integrada por dos órganos. El Consejo Nacional Electoral como órgano administrativo, al que le corresponde convocar y realizar las elecciones, y el Tribunal Contencioso Electoral, órgano de carácter jurisdiccional, al que le corresponde administrar justicia en materia electoral. Tanto al Consejo Nacional Electoral cuanto al Tribunal corresponde garantizar el ejercicio de los derechos políticos, pero en el caso del tribunal está integrado por 5 jueces que somos elegidos por concurso de méritos y de oposición, y que debemos cumplir los mismos requisitos que para ser jueces de la Corte Nacional de Justicia o de la Corte Constitucional. Doctor Torres, entonces, ustedes lo que hacen es administrar justicia, pero justicia electoral, ¿es correcto? Exactamente, sí. El tribunal administra justicia en materia electoral. Esto es, en cuanto tiene que ver con el proceso electoral, es decir, con la calificación de candidaturas, con la revisión de problemas que se puedan producir de carácter numérico para declarar la nulidad en unos casos o rechazar algún tipo de impugnación sobre aquello. Pero además también conocemos las denuncias que se presenten por infracciones electorales, y en consecuencia estamos en capacidad para juzgar y sancionar a cualquier funcionario público de cualquier nivel, así como también por la vía de la acción de queja a todos los servidores de la función electoral, incluidos los miembros del Consejo Nacional Electoral y también nosotros los jueces, que por vía de una queja podríamos también ser objeto de una sanción de carácter administrativo. Excelente. Doctor Torres, cuéntenos un poco cómo se ha desenvuelto todo este panorama electoral del 2021, qué particularidades hemos tenido. La función electoral probablemente a veces se encuentra siempre sumergida en el ojo del huracán de cara siempre a unas elecciones. Ya lo vivimos en la elección pasada, en donde probablemente muy pocas personas conocían que había esta instancia, o que se había cambiado el nombre del Tribunal Supremo Electoral a Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué particularidades hemos encontrado a lo largo del desenvolvimiento de estas elecciones que van a desencadenar con la elección del 7 de febrero del 2021, doctor? Me parece que es importante destacar en primer lugar que en febrero de 2020 se publicaron en el registro oficial reformas al Código de la Democracia, y allá hay un aspecto que creo necesario destacar, porque revisé una encuesta en la que no son muchas las personas que conocen que cambió
la forma de votación, así como también cambió la forma de integrar las listas. Es decir, de un lado, las listas tienen que estar obligatoriamente conformadas por un mínimo de 50% de mujeres que encabecen listas de candidatos, en este caso para la Asamblea Nacional, en cuanto tiene que ver con las provincias y las circunscripciones del exterior. También es importante destacar, es más, recién una organización política se quedó sin candidatos para el Parlamento andino por cuanto presentaron listas encabezadas por hombres, tanto para asambleístas nacionales cuanto para el Parlamento andino. La ley obliga a que la una esté encabezada por un hombre y la otra por una mujer. Es decir, si la lista de asambleístas nacionales encabeza un hombre, la de parlamentarios andinos debe estar encabezada por una mujer o a la inversa. Y en al menos el 15% de las circunscripciones provinciales y del exterior tienen que estar ahora necesariamente encabezadas por mujeres. En las elecciones de 2023, que serán de carácter local, al menos el 30% tendrán que estar encabezadas por mujeres, y en las del 2025, en la próxima elección presidencial, ya las listas tendrán que estar encabezadas 50% por hombres y 50% por mujeres. Además de esto, también hay otro cambio importante que tiene que ver con la forma de votación. Ya en esta elección próxima, los ciudadanos no tendremos la posibilidad de escoger de una lista o de entre listas a distintas personas de nuestra preferencia. Cada ciudadano tiene derecho a un voto por cada dignidad a elegir, de tal forma que tendrán que consignar un solo voto por toda la lista de asambleístas nacionales, un solo voto por toda la lista de parlamentarios andinos y un solo voto por toda la lista de asambleístas provinciales o distritales, como es el Importantísimo. caso de Pichincha, Guayas y Manabí. Importantísimo lo que nos comenta el doctor Torres. Vámonos a una presentación de uno de nuestros segmentos, así que seguimos con el invitado, el doctor Ángel Torres, pero antes de eso, la presentación del segmento. Esgrima política. ¿A dónde se han ido tus fachas de ser una ministra indestructible? Hoy que has perdido tus derechos, porque en el pleno seguro te joden. Y es que te has metido en tremendo pito con granadas vencidas, metiéndole al Ecuador. Y esto es así, no siempre hay teta. Roldán te engañaba y tú nunca quisiste creerlo, no. Pero al final te has dado cuenta que el gobernar es más complicado que dar granadas y fuego. Esgrima política. Servicio de streaming. ¿Necesitas promocionar tus productos o servicios a través de eventos online? Te ofrecemos el mejor servicio en streaming, un estudio totalmente equipado con escenografía, producción en 4K, sonido y la mejor conectividad, todo desde un solo lugar. 13 años de experiencia nos garantizan. Agencia de Publicidad y Productora Audiovisual. Trébol Comunicaciones. Esgrima política. Excelente, tuvimos ahí la presentación de nuestro segmento, nos quedamos conversando con el doctor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Interesante lo que nos planteaba el doctor Torres, ¿no?
aún no se conoce o se desconoce muchísimo por los ciudadanos esta reforma que fue llevada a cabo el 7 de febrero del 2019, para ser particular. ¿Me corrige si estoy bien con la fecha, doctor Torres? No, se publicó en el registro oficial del 3 de febrero del 2020, es decir, que fue poco antes del inicio del actual proceso electoral. Justamente apretadito, ¿no? Porque la ley electoral indica que un año antes de que se celebren las elecciones, absolutamente no hay cómo modificar ningún tipo de reglamento, doctor. En realidad allí hay que hacer una precisión. La ley prohíbe hacer reformas legales, es decir, que no se pueden modificar las leyes, pero los reglamentos, a mi juicio, sí son posibles modificarlos, adecuarlos. De hecho, fue necesario que tanto el Tribunal Contencioso Electoral cuanto el Consejo Nacional Electoral expidamos textos de carácter reglamentario para adecuarlos precisamente a las reformas legales que se incorporaron y que, entre otras, he destacado en este. Doctor Torres, usted nos comentaba justamente esta participación vertical y horizontal que busca una equidad de género, tanto en hombres y mujeres en las listas. ¿Qué tanto eso podría funcionar ahora para el enriquecimiento de la democracia, o a qué se debió este cambio dentro del Código de la Democracia o dentro de las reglas del juego en la función electoral? El artículo 16 de nuestra Constitución prevé que el sistema electoral en el Ecuador deba observar, entre otros, el principio de paridad de género. Pero para que la paridad se produzca, no solamente es suficiente el hecho de que las listas de candidatos uninominales y pluripersonales, en el caso de los pluripersonales, sea alternado y secuencial, pues la mayoría de las listas suelen estar encabezadas por hombres, ¿no es cierto? Además, con el cambio de la forma de votación en plancha, tiene como propósito también fortalecer la paridad de género. Entonces, el propósito, y sobre todo cuando se cambia la forma de votación en lista cerrada, significa que si una organización política tiene derecho, solamente entrará el primero de la lista, ¿no es cierto? Entonces es necesario obligar a las organizaciones políticas a plantear también en igualdad numérica en lo posible, o hacia el futuro, también de listas encabezadas por mujeres, con el propósito de que en lo posible se alcance un número más o menos equivalente entre hombres y mujeres para integrar la Asamblea Nacional. Lo propio también para la elección de autoridades locales, esto es, alcaldes, prefectos. Mire que en la elección pasada son muy pocas las mujeres que fueron elegidas para desempeñar directamente la calidad de prefectas provinciales. La mayoría generalmente suelen ser elegidos hombres. Entonces, para ser efectivo ese principio de paridad entre hombres y mujeres, era indispensable obligar a que las organizaciones políticas planteen, propongan tanto hombres como mujeres como candidatos y candidatas para las distintas... Doctor, ¿y qué hay con los jóvenes en este reglamento? Lo que habíamos leído, hay oportunidad para los jóvenes que incluso en esta elección del 2021 se postulen desde los 18 años, pero si quieren ser presidente de la República no tienen cómo postularse si es que no son mayores a 35 años. Corríjame si estoy en lo correcto, doctor, o por qué esta diferencia entre optar por una candidatura mayor, en este caso el de la presidencia de la República, y el de los asambleístas, tiene esta diferencia básicamente en la edad cronológica. En primer lugar, vale destacar que en las listas pluripersonales, ya en esta elección, las organizaciones políticas ya tuvieron y tienen la obligación de haber incluido al 25% de los candidatos de cada circunscripción, que deben ser jóvenes, pueden ser hombres o mujeres, de tal manera que haya un número importante de jóvenes competidores en las elecciones. ¿Por qué la diferencia de edad? Mire, yo ya estoy cerca de los 60 años de edad y quizá a esta altura de la vida uno puede apreciar las condiciones de cuando uno es bastante más joven que ahora. De hecho, yo fui diputado a los 32 años de edad. Creo
que habría sido mucho más productiva mi participación en el Parlamento si hubiese tenido un poco más de edad, un poco más de formación y de experiencia de la que tuve cuando desempeñé la representación por Zamora Chinchipe. Yo creo sinceramente que la formación académica, así como la calidad ética, moral, el compromiso con los grandes intereses de la sociedad y del país resultan ser relevantes en quien aspire a desempeñar un cargo de representación popular, más todavía si se trata de dirigir los destinos del país, para lo que siempre va a ser muy importante que a la cabeza se encuentre una persona que, además de contar con la formación, con un compromiso ético, también tenga la sensatez, la serenidad, que creo que solamente el transcurso de los años nos permite a los seres humanos. En ese orden, respetando como el que más los méritos que tienen los jóvenes, sin duda alguna, no creo que sería muy prudente que un joven de 20 años, de 25 años, tuviese la posibilidad de asumir la presidencia o la vicepresidencia de la República. Es precisamente por esa necesidad de una experiencia importante que la Constitución determina un mínimo de edad superior a la que se requiere para ser Excelente, doctor Torres. Básicamente, ya para entrar un poco más a la despedida del programa, porque vamos avanzando justamente sobre esto, es importantísimo haber tenido a un juez del Tribunal Contencioso Electoral que sin duda alguna tendrá muchísimo trabajo que hacer en esta elección del 2021. Ya se ha ido trabajando un poco, pero doctor, antes de despedir el programa, cuéntenos un poco si el Tribunal Contencioso Electoral está completamente preparado en estos tiempos de pandemia, prácticamente en donde vamos a tener sin duda alguna una nueva matiz, una nueva forma de hacer y de ir a votar el día 7 de febrero del 2021, doctor. Durante el proceso electoral, el tribunal siempre tiene un incremento significativo de procesos que tienen que ser despachados. En principio, como es en este momento, la calificación de candidaturas o recursos subjetivos contenciosos electorales respecto del cumplimiento o de incumplimiento de ciertos requisitos y condiciones para ser candidatos. Seguramente después de las elecciones habrán recursos que tendrán que ver con los resultados numéricos, en fin, y después, una vez que ya se posesionen generalmente las nuevas autoridades, se iniciará en cambio el proceso o los procesos de revisión de infracciones cometidas tanto por el gasto electoral. No hemos tenido todavía ninguna experiencia, pero la ley en la reforma que ya hemos comentado de inicios de este año incorporó también las infracciones por violencia de género, que seguramente también se presentarán eventualmente algunos casos de esa naturaleza. Entonces, ¿cuál es el problema que frente a eso tenemos? La cantidad del personal que en forma ordinaria es muy poco y que se requiere incrementar en estas épocas. Ya estamos por empezar diciembre, por ejemplo, y aún no contamos con otra persona que apoye en nuestros despachos en las asesorías. Por un problema de una de las personas que colabora conmigo, muy bien preparada, por cierto, lamentablemente no puede acudir a esta dependencia y eso nos genera alguna dificultad, pero hacemos esfuerzo, trabajando incluso los fines de semana, los días feriados, en fin, para tratar de resolver lo antes posible los distintos recursos que se interponen. Correcto. También un problema que creo que conviene ponerlo de manifiesto y que el presidente del tribunal lo ha señalado, es la falta de recursos económicos para nuestras distintas actividades y, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas no autoriza hasta ahora la posibilidad de contratar personal para que realice las citaciones que se tienen que hacer en todo el país. Hay que resaltar que el Tribunal Contencioso Electoral, que está integrado por 5 jueces principales, por suplentes y con jueces que fueron seleccionados para esta vez. Sin embargo, la sede está en Quito
no tenemos órganos desconcentrados en ninguna parte del país. Por tanto, no solamente es la competencia a nivel nacional, sino que las distintas actividades también se tienen que realizar en todo el país. En ocasiones nos movilizamos para realizar las audiencias en las provincias y claro, lo bueno es que contamos siempre con la colaboración, con el apoyo de las delegaciones provinciales electorales, quienes además de facilitarnos las instalaciones, también reciben documentos inclusive para enviarlos al tribunal. De otro modo, podría ser mucho más complicado. Interesante información, doctor, la que nos comenta el doctor Ángel Torres, todos estos pormenores que hoy por hoy, justamente en esta depreciación económica que vive el país, también se ve afectada la función electoral y que sin duda alguna va a ser importantísimo empezarlas a resolver. Vámonos a un segundo corte que tenemos, vamos a la presentación de un nuevo segmento de nuestro programa Esgrima Política. Quédense con nosotros, así que nos vemos en un momento. Esgrima Política. YBTV. Les presentamos al Watch to Watch Ispol 2, un moderno reloj inteligente que aparte de darte la hora, también te da las gracias. No, ¿cómo funciona? Fácil. Este moderno aparato emite una señal inteligente que le lava el cerebro a todo el que no te quiera colitar en el lleve. Por ejemplo, andan hechos los estrechos y no te aprueban un sobreprecio. ¡Aprobado! ¿Quieres meter a un familiar en el ministerio y no te lo aceptan? ¡Aceptado! ¿Quieres que descalifiquen la candidatura de Alvarito de la Arauz? ¡Descalificado! Este maravilloso producto puede ser tuyo. Precio ¡boom! Por $35.000. Hermano, eso lo puedes sacar con una subasta inversa o un régimen especial. ¿Qué esperas? Compra tu nuevo Watch to Watch Ispol 2 y sigue manejando al país a tu antojo. YBTV, 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 YBTV. YBTV. Esgrima Política. Servicio de marketing digital. ¿Necesitas vender por Internet? Tenemos los mejores planes de marketing digital que incluyen análisis, estrategia, redacción creativa, diseño gráfico, producción audiovisual, animación digital, locución, estudio de fotografía y televisión. 13 años de experiencia nos garantizan. Agencia de publicidad y productora audiovisual. Trébol Comunicaciones. Esgrima Política. Seguimos aquí en Esgrima Política con el doctor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Doctor Torres, cuéntenos un poco en todo este interín, en todo este relajo, por así llamarlo, ¿qué pasa con esas organizaciones políticas en las cuales no se han logrado inscribir? ¿Qué está haciendo el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Qué es lo que ha dictaminado el Tribunal Contencioso Electoral como la máxima organización o la máxima autoridad dentro de la función electoral, doctor? Un problema relevante radica en el hecho cierto del retraso por parte del Consejo Nacional Electoral al conocer y resolver las observaciones que fueron formuladas por la Contraloría General del Estado respecto de 4 organizaciones políticas de ámbito nacional. Esto generó, creo yo, un problema importante porque estas 4 organizaciones no tuvieron la certeza, la seguridad de poder o no presentar candidatos a nivel nacional o provincial. Todavía se discute estos temas. En esa virtud, en la causa 080, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral dictó como una medida de reparación integral que el Consejo Nacional Electoral incorpore en una norma reglamentaria para que 90 días antes de la convocatoria de elecciones ya no puedan tramitar la extinción de organizaciones políticas a fin de darle certeza, tranquilidad a las organizaciones políticas y a los ciudadanos. De la misma manera que la ley establece que 90 días antes ya no pueden inscribirse nuevas organizaciones políticas, lo propio debería ocurrir con que 90 días antes ya no puedan extinguirse las organizaciones políticas. En este tema
dos organizaciones políticas fueron restituidas por parte del Tribunal Contencioso Electoral, toda vez que el Consejo Nacional Electoral no había aplicado adecuadamente el derecho al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa. Y en esa virtud, son tres, y en esa virtud se dictaron medidas de reparación para efectos de que se les permita postular a las candidaturas tanto nacionales cuanto provinciales y del exterior. ¿Por qué razón esta medida de reparación integral, que es importante señalarlo? De acuerdo con el artículo 269 del Código de la Democracia, los actos administrativos impugnados conforme al numeral 15 de esa disposición, que es el caso de dos organizaciones, Podemos y Justicia Social, no se suspendió nunca los efectos jurídicos de aquel acto administrativo. Eso significa que estas dos organizaciones políticas que he referido dejaron de formar parte de las organizaciones políticas desde el 16 de septiembre hasta el 3 de noviembre en el caso de Justicia Social, fecha en la que quedó en firme la sentencia del tribunal. Es por esa razón, como el proceso de inscripción fue dentro de ese lapso de tiempo, cuando estas organizaciones no existían, que el tribunal dictó como medida de reparación integral para que el Consejo Nacional Electoral les permita a estas organizaciones políticas inscribir candidaturas y obviamente puedan aspirar a que sean calificados para las distintas dignidades de elección popular en todo el país. Esto me parece a mí que no ha habido una lectura adecuada, pese a que está explicado, podría decir que en la página 18 de la sentencia, en el caso, en la causa 080, está este análisis, por manera que sería importante tener claridad para que el Consejo Nacional Electoral cumpla con lo dispuesto por este tribunal. No sé si se quedó algo en el tintero, sé que hay muchísima tela por cortar, la idea no era ahondar o profundizar en temas muy álgidos, pero le agradecemos muchísimo por el espacio, por obviamente darnos todas las herramientas para que vaya quedando claro qué es lo que hace el Tribunal Contencioso Electoral, estas reformas al Código de la Democracia planteadas hasta ahora de cara para esta elección y para la siguiente también, y sin duda alguna el tema de Álvaro Noboa, que no lo quise mencionar de manera directa, pero que usted lo explicó extremadamente correcta, doctor. Muchas gracias a usted por la invitación y siempre a la orden, sobre todo a mí en lo personal me gusta mucho la academia. Como sabrá, soy profesor en la Universidad de las Américas, así es que es parte de mi actividad también, así que siempre estaré a las órdenes. Un gusto enorme, pase bien. Un abrazo, que estén muy bien.